Imagina que estás en una ladera en Galilea. Es el primer siglo. El aire huele a polvo y a hierbas silvestres. Hace calor. Miles de personas están sentadas en el suelo, apretadas unas contra otras. Algunos vinieron de muy lejos. Caminaron días enteros. Y ahora están aquí, esperando escuchar a este maestro judío que todos dicen que es diferente. Ese maestro es Jesús. Y lo que está a punto de decir va a cambiar todo lo que esa gente creía que significaba ser bendecido por Dios. Porque Jesús no va a hablar de riqueza. No va a hablar de poder político. No va a hablar de victoria militar. Ninguno de eso. Va a decir algo tan radical, tan contrario a todo lo que el mundo enseña, que la mayoría de esas personas probablemente no lo va a entender en ese momento. Pero nosotros sí vamos a entenderlo. Porque hoy vamos a desmenuzar cada una de las bienaventuranzas. Vamos a ver qué significan en el griego original. Vamos a entender el contexto judío de la época. Y vamos a descubrir cómo cada una de ellas transforma la manera en que vivimos hoy. Pero antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde viene cada persona que llega aquí. La escena, Mateo 5, versículos 1 al 12. Vamos a empezar en Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 12. Este es el comienzo del Sermón del Monte. El evangelista Mateo nos dice exactamente cómo comienza todo. Jesús ve a la multitud. Sube a la montaña. Se sienta. Y sus discípulos se acercan a él. Esto es importante. No es un sermón gritado desde un púlpito a una multitud anónima. Jesús se sienta. En la cultura judía, cuando un maestro se sienta, significa que está en modo de enseñanza profunda. Los rabinos se sentaban cuando querían que sus estudiantes entendieran que lo que venía era central, fundamental, no era un comentario casual. Así que Jesús abre la boca. Y comienza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pausa. Esa frase acaba de sacudir todo lo que esa gente creía. Primera bienaventuranza, pobres en espíritu. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Primero, la palabra bienaventurado en griego es makarios. No significa simplemente feliz como nosotros usamos esa palabra hoy. Asterisco macario significa algo más profundo. Significa estar en un estado de bendición completa. Significa estar en el favor de Dios. Significa tener una alegría que no depende de las circunstancias externas. Cuando Jesús dice Macarios, está diciendo, tú estás en el favor de Dios. Tú tienes la bendición divina. Tú posees una alegría que viene de adentro, no de afuera. Ahora bien, ¿quiénes son los pobres en espíritu? La palabra griega para pobre aquí es tochos. No es simplemente alguien sin dinero. Asterisco tochos es alguien que está en pobreza extrema, alguien que depende completamente de otros para sobrevivir. Es una palabra que implica vulnerabilidad total. Pero Jesús no está hablando de pobreza económica. Está hablando de pobreza en espíritu. En griego, tochos en pneumati. Está hablando de una condición espiritual. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Significa reconocer tu necesidad espiritual completa. Significa saber que no tienes nada que ofrecer a Dios por tu cuenta. Significa llegar ante Dios vacío, sin pretensiones, sin autosuficiencia. Significa ser como un mendigo espiritual que levanta las manos y dice, Señor, yo no tengo nada. Yo dependo completamente de ti. En el contexto judío del primer siglo, esto era revolucionario. Porque la religión de la época estaba llena de gente que se enorgullecía de su piedad. Los fariseos, por ejemplo, eran muy respetados. Ayunaban 2 veces por semana. Daban el diezmo de todo lo que tenían. Guardaban las leyes con precisión meticulosa. Y Jesús está diciendo, eso no es lo que Dios busca. Dios busca a la persona que reconoce su propia insuficiencia. El profeta Isaías había dicho algo similar, siglos antes. En Isaías 66 horas y 2 minutos, Dios dice, mi mano hizo todas estas cosas.
pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Así que Jesús está conectando con una verdad que el Antiguo Testamento ya había establecido. Pero ahora la está poniendo en el centro de su enseñanza. La promesa es, de ellos es el reino de los cielos. No es una promesa futura. Es presente. De ellos es punto. El reino de los cielos pertenece a los pobres en espíritu ahora mismo. Porque cuando reconoces tu necesidad de Dios, el reino de Dios se abre para ti. Dejas de estar fuera. Entras adentro. Segunda bienaventuranza, los que lloran. Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Nuevamente, la palabra griega para lloran es penteo. Significa lamentar. Significa estar en duelo. Significa sentir profundamente la tristeza. ¿Pero de qué están llorando? En el contexto del Sermón del Monte, estos no son llantos ordinarios por circunstancias ordinarias. Jesús está hablando de los que lloran por el estado del mundo. Los que lloran por el pecado. Los que lloran porque ven la injusticia, la corrupción, el sufrimiento, y les duele. Hay una conexión importante aquí con el Antiguo Testamento. En el libro de Lamentaciones, el profeta Jeremías llora por la destrucción de Jerusalén. No está siendo débil. Está siendo profundamente espiritual. Está sintiendo lo que Dios siente. De la misma manera, Jesús está diciendo que hay una bendición en llorar. No en la tristeza por sí misma, sino en la capacidad de sentir profundamente lo que está mal. Los estoicos de la época, la filosofía dominante entre los griegos cultos, enseñaban que la virtud consistía en no sentir. En ser impasible. En estar por encima de las emociones. Jesús dice lo opuesto. Dice que hay una bendición en sentir. En llorar. La promesa es, serán consolados. La palabra griega para consolados es parakaleo. Significa ser llamado al lado de alguien. Significa recibir consuelo, aliento, apoyo. Implica que alguien viene a tu lado en tu dolor. Aquí hay un patrón que Jesús está estableciendo. El que reconoce su necesidad recibe lo que necesita. El que llora será consolado. Es una promesa de que Dios no deja solo al que siente. Tercera bienaventuranza, los mansos. Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. La palabra griega para mansos es praus. Y aquí necesitamos ser muy cuidadosos, porque la palabra en español manso puede sonar como débil, como alguien sin carácter. Pero eso no es lo que significa praus. Asterisco praus es una palabra que Aristóteles usaba para describir a alguien que tiene fuerza, pero la controla. Es como un caballo poderoso que ha sido entrenado. El caballo tiene toda su fuerza. Pero la canaliza. La dirige. No la suelta al azar. En el contexto militar, praus describía a un guerrero que tenía el poder de matar, pero que controlaba ese poder. Que lo usaba con sabiduría. Que no lo despegaba por arrogancia o por ira. Así que cuando Jesús dice bienaventurados los mansos, no está diciendo bienaventurados los débiles. Está diciendo bienaventurados los que tienen poder, pero lo controlan. Bienaventurados los que tienen fuerza, pero la usan con humildad. Esto es importante porque en la época de Jesús había un movimiento nacionalista judío. Había gente que creía que la solución era la violencia. Que había que levantarse contra Roma. Que había que usar la fuerza militar. Y Jesús está diciendo algo diferente. Está diciendo que la verdadera fuerza es la que se controla a sí misma. La promesa es, ellos heredarán la tierra. Aquí hay un eco del Salmo 37 minutos y 11 segundos, donde el salmista dice, los mansos heredarán la tierra, y se deleitarán en abundancia de paz. Así que Jesús está citando el Antiguo Testamento. Está diciendo que los que controlan su poder, que no explotan su fuerza, que viven con mansedumbre, serán los que finalmente poseerán lo que importa. No por conquista violenta. Por herencia. Por promesa divina. Cuarta bienaventuranza, los que tienen hambre y sed de justicia. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.
Aquí Jesús usa una imagen muy poderosa. Hambre y sed. Dos de las necesidades humanas más básicas y urgentes. La palabra griega para justicia es dikaiosine. No significa simplemente ser correcto moralmente. Significa vivir en relación correcta con Dios y con otros. Significa que las cosas estén como deben estar. Que haya equidad. Que haya rectitud. Cuando Jesús dice que alguien tiene hambre y sed de justicia, está diciendo que esa persona desea profundamente que el mundo sea correcto. Que la gente sea tratada justamente. Que Dios sea honrado como debe serlo. Es una pasión. No es una idea abstracta. Es un hambre. Es una sed. En el contexto judío, había una expectativa de que el Mesías traería justicia. El profeta Isaías había hablado del siervo de Dios que establecería la justicia. Los judíos esperaban que cuando viniera el Mesías, finalmente las cosas serían hechas correctas. Pero Jesús está diciendo algo interesante. No está diciendo bienaventurados los que verán la justicia establecida. Está diciendo bienaventurados los que la desean con hambre y sed. Está bendiciéndola el deseo mismo. La promesa es, serán saciados. La palabra griega es chortazo, que significa ser satisfecho completamente. Literalmente significa ser saciado como el ganado que come pasto hasta no poder comer más. Así que Jesús está diciendo que el hambre y la sed de justicia serán satisfechos. Que aquellos que anhelan que las cosas sean correctas, que trabajan por la justicia, que luchan contra la injusticia, serán saciados. Quinta bienaventuranza, los misericordiosos. Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. La palabra griega para misericordiosos es eleemon. Viene de eleos, que significa compasión. Significa sentir el dolor de otro como si fuera propio. No es simplemente caridad. No es simplemente dar dinero a los pobres. Es una actitud del corazón. Es ver el sufrimiento de alguien y que te afecte. Es permitir que el dolor del otro te toque. En la cultura griega, la compasión era vista a menudo como una debilidad. Los filósofos estoicos enseñaban que debías estar por encima de tales sentimientos. Que debías ser independiente de las emociones de otros. Pero en la tradición judía, la misericordia era fundamental. Uno de los atributos principales de Dios era su misericordia. El Salmo 103:8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, y grande en misericordia. Así que Jesús está colocando la misericordia en el corazón de lo que significa vivir como bendecido por Dios. La promesa es, alcanzarán misericordia. Hay un patrón aquí que es muy importante. Jesús está diciendo que la manera en que tratas a otros es la manera en que serás tratado. Es una ley espiritual. Si eres misericordioso, recibirás misericordia. Esto no es karma. No es simplemente causa y efecto. Es una promesa de que Dios ve tu compasión y responde con compasión hacia ti. Sexta bienaventuranza, los puros de corazón. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La palabra griega para limpio es cátaros. Significa puro. Significa sin contaminación. ¿Pero qué significa tener un corazón limpio? En la cultura judía, el corazón no es simplemente el órgano que bombea sangre. El corazón es el centro de la persona. Es donde residen los pensamientos, los deseos, las intenciones, la voluntad. Así que tener un corazón limpio significa tener pensamientos limpios. Deseos limpios. Intenciones limpias. No significa ser perfecto. Ninguno de nosotros es perfecto. Significa que tu corazón no está dividido. No estás persiguiendo dos cosas al mismo tiempo. No estás siendo hipócrita. No estás pretendiendo ser algo que no eres. Hay una conexión importante aquí con el Salmo 24, 3-4, donde el salmista pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Así que nuevamente, Jesús está conectando con la tradición del Antiguo Testamento. La promesa es, verán a Dios.
Esta es una promesa extraordinaria. Verán a Dios. No es una promesa de una experiencia mística vaga. Es una promesa concreta. Es decir, que los que tienen un corazón puro tendrán una relación directa con Dios. Lo verán. Lo conocerán. En el Nuevo Testamento, en 1 Juan 3:2, Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así que la promesa de ver a Dios es una promesa de transformación final. Pero comienza ahora, en el corazón limpio. Séptima bienaventuranza, los pacificadores. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. La palabra griega para pacificadores es eirenopollos. Viene de eirene, que significa paz, y poieo, que significa hacer. Así que eirenopollo significa literalmente hacedor de paz. No es alguien que simplemente evita conflictos. No es alguien que es pasivo. Es alguien que activamente trabaja por la paz. En el contexto del primer siglo, esto era peligroso. Porque había conflicto por todas partes. Había conflicto entre judíos y romanos. Había conflicto entre diferentes sectas judías. Había conflicto dentro de las familias. Y Jesús está diciendo que hay una bendición especial para los que trabajan activamente por la paz. Los que se interponen entre enemigos. Los que buscan la reconciliación. La promesa es, serán llamados hijos de Dios. Esto es significativo. Porque ser llamado hijo de Dios en la tradición judía significa estar en relación especial con Dios. Significa ser parte de la familia de Dios. Hay un eco aquí del Antiguo Testamento. En Isaías 52 minutos y 7 segundos, el profeta habla de los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia paz. Y en Romanos 10:15, Pablo cita este pasaje, conectándolo con el Evangelio. Así que Jesús está diciendo que los pacificadores, los que traen la paz, están haciendo la obra de Dios. Están siendo como Dios. Y por eso serán llamados sus hijos. Octava bienaventuranza, los perseguidos por la justicia. Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora llegamos a la octava bienaventuranza. Y esta es la más desafiante. La palabra griega para persecución es diogmos. Significa ser acosado. Significa ser casado. Significa estar bajo presión. Por causa de la justicia, es decir, porque estás viviendo según la justicia de Dios. Porque te rehusas a comprometerte. Porque te rehusas a hacer lo que está mal aunque te cueste. En el contexto del primer siglo, esto era una realidad. Los cristianos primitivos fueron perseguidos. Fueron arrestados. Fueron ejecutados. Todo porque se rehusaban a renunciar a su fe en Jesús. Pero Jesús está diciendo que incluso en la persecución hay una bendición. Incluso cuando sufres por hacer lo correcto, estás siendo bendecido. La promesa es, de ellos es el reino de los cielos. Es la misma promesa que en la primera bienaventuranza. El reino de los cielos les pertenece. A pesar de la persecución. A causa de la persecución. Hay algo profundo aquí. Porque Jesús está diciendo que la persecución no te separa del reino de Dios. Te acerca a Él. Porque cuando sufres por la justicia, estás participando en lo que Jesús mismo hizo. Jesús fue perseguido. Jesús fue ejecutado. Y a través de eso, el reino de Dios fue establecido. La novena bienaventuranza, cuando te insulten y te persigan. Mateo 5, 11-12. Bienaventurados sois cuando os insulten y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, por mi causa. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que vinieron antes de vosotros. Aquí Jesús expande la octava bienaventuranza. No solo dice que los perseguidos son bendecidos. Dice que cuando te insulten específicamente a ti, cuando digan cosas falsas sobre ti, cuando te ataquen personalmente por tu fe en Jesús, entonces eres bendecido. La palabra griega para insulten es oneidizo,
que significa reprochar, deshonrar, insultar verbalmente. Y Jesús dice algo sorprendente. Dice, gozaos y alegraos. La palabra griega para gozaos es chairo, que significa estar alegre, estar contento. Y alegraos es agagiao, que significa saltar de alegría, estar exultante. Así que Jesús no está diciendo simplemente toleren la persecución. Está diciendo alegraos en ella. Salten de alegría. ¿Cómo es posible eso? Porque la promesa es, vuestra recompensa es grande en los cielos. Hay una perspectiva que Jesús está ofreciendo aquí. No es una perspectiva terrenal. Es una perspectiva celestial. Desde la perspectiva de Dios, lo que te está sucediendo ahora no es lo más importante. Lo que importa es tu relación con Dios. Y eso no puede ser quitado por la persecución. Además, Jesús conecta esto con los profetas. Dice, así persiguieron a los profetas que vinieron antes de vosotros. En la tradición judía, los profetas eran a menudo perseguidos. Jeremías fue encarcelado. Amós fue expulsado. Micaías fue golpeado. Y sin embargo, fueron los profetas los que hablaron la verdad de Dios. Así que Jesús está diciendo que cuando eres perseguido por tu fe, estás en buena compañía. Estás en la línea de los profetas. Estás participando en lo que los grandes hombres y mujeres de fe siempre han hecho. El contexto más amplio, ¿por qué Jesús enseña esto? Ahora, necesitamos entender algo importante. ¿Por qué Jesús comienza su enseñanza más importante con las bienaventuranzas? Porque está redefiniendo completamente lo que significa ser bendecido. En la época de Jesús, la mayoría de la gente creía que la bendición de Dios se medía en términos materiales. Si eras rico, eras bendecido. Si eras saludable, eras bendecido. Si eras respetado, eras bendecido. Si eras poderoso, eras bendecido. Esto se llamaba la teología de la prosperidad del Antiguo Testamento. Y había pasajes que parecían apoyar esto. El Salmo 1 promete que el justo será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. El libro de Proverbios está lleno de promesas de que la sabiduría trae riqueza. Pero Jesús está diciendo algo diferente. Está diciendo que la verdadera bendición no se mide en términos materiales. Se mide en términos espirituales. Los pobres en espíritu son bendecidos. Los que lloran son bendecidos. Los mansos son bendecidos. Los que tienen hambre de justicia son bendecidos. Los misericordiosos son bendecidos. Los puros de corazón son bendecidos. Los pacificadores son bendecidos. Los perseguidos son bendecidos. Ninguno de estos grupos es rico. Ninguno de estos grupos es poderoso. Ninguno de estos grupos es respetado por el mundo. Pero todos ellos son bendecidos por Dios. Como las bienaventuranzas transforman tu vida hoy. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Primero, significa que si te sientes espiritualmente pobre, si reconoces que no tienes nada que ofrecer a Dios por tu cuenta, entonces estás en el lugar correcto. Estás en el lugar donde Dios puede trabajar. Segundo, significa que si lloras por el estado del mundo, si te duele la injusticia, si sientes el dolor de otros, entonces no estás siendo débil. Estás siendo como Dios. Y Dios promete consolarte. Tercero, significa que la verdadera fuerza no es la violencia. No es la agresión. Es el control de ti mismo. Es la mansedumbre. Es poder que se controla a sí mismo. Cuarto, significa que si tienes un deseo profundo de que las cosas sean justas, de que la gente sea tratada correctamente, de que Dios sea honrado, entonces ese deseo viene de Dios. Y serás satisfecho. Quinto, significa que la compasión no es debilidad. Es la marca de alguien que es como Dios. Sexto, significa que la pureza de corazón, la integridad, la honestidad, la falta de hipocresía, es el camino para conocer a Dios. Séptimo, significa que el trabajo por la paz, incluso cuando es difícil, incluso cuando nadie lo reconoce, te coloca en la familia de Dios. Octavo, significa que si eres perseguido por tu fe, si sufres por hacer lo correcto, entonces estás siendo bendecido.
Estás participando en lo que Jesús hizo. Estás en el camino de los profetas. La estructura de las bienaventuranzas. Hay algo interesante en la estructura de las bienaventuranzas que vale la pena notar. Las primeras 4 hablan de actitudes internas. Pobreza en espíritu. Duelo. Mansedumbre. Hambre de justicia. Son todas cosas que suceden dentro de ti. Las siguientes 3 hablan de cómo tratas a otros. Misericordia. Pureza de corazón. Pacificación. Son todas cosas que se expresan en relación con otros. Y la última habla de lo que otros te hacen a ti. Persecución. Es el resultado de vivir las primeras 7. Así que hay una progresión. Primero, trabajas en tu interior. Luego, expresas eso hacia otros. Y finalmente, aceptas el costo de vivir así. Es como si Jesús estuviera diciendo, esto es lo que significa ser mi seguidor. Primero, reconoces tu necesidad. Luego, expresas compasión. Y finalmente, estás dispuesto a sufrir por ello. Las bienaventuranzas y la vida de Jesús. Algo importante que muchas personas no notan es que las bienaventuranzas no son simplemente enseñanzas abstractas. Son descripciones de la vida de Jesús mismo. Jesús era pobre en espíritu. Dijo, mi Padre es mayor que yo. Reconoció su dependencia del Padre. Jesús lloró. En Juan 11:35, dice simplemente, Jesús lloró. Lloró por la muerte de su amigo Lázaro. Lloró por Jerusalén. Jesús era manso. En Mateo 21:5, cuando entra a Jerusalén, entra en un burro, no en un caballo de guerra. Es la imagen de la mansedumbre. Jesús tenía hambre de justicia. Su vida entera fue dedicada a establecer la justicia de Dios. Jesús fue misericordioso. Sanó a los enfermos. Perdonó a los pecadores. Comió con los rechazados. Jesús era puro de corazón. No había hipocresía en él. Su corazón estaba completamente enfocado en Dios. Jesús fue un pacificador. Vino a reconciliar a la humanidad con Dios. Jesús fue perseguido. Fue arrestado. Fue torturado. Fue ejecutado. Todo porque se rehusó a comprometerse con la justicia. Así que cuando Jesús enseña las bienaventuranzas, no está enseñando algo que él mismo no haya vivido. Está describiendo su propia vida. Y está invitando a sus seguidores a vivir de la misma manera. La paradoja de las bienaventuranzas. Hay una paradoja en las bienaventuranzas que es importante entender. Cada bienaventuranza parece hablar de algo negativo o difícil. Pobreza. Llanto. Mansedumbre. Hambre. Persecución. Pero cada una de ellas termina con una promesa. El reino de los cielos. Consolación. Herencia. Saciedad. Misericordia. Ver a Dios. Ser llamado hijo de Dios. Recompensa en los cielos. Así que Jesús está diciendo que lo que el mundo ve como negativo, Dios lo ve como positivo. Lo que el mundo ve como debilidad, Dios lo ve como fortaleza. Lo que el mundo ve como fracaso, Dios lo ve como éxito. Esto es revolucionario. Porque cambia completamente tu perspectiva sobre la vida. Si crees que la bendición viene de la riqueza, entonces vas a perseguir la riqueza. Vas a hacer lo que sea necesario para conseguirla. Vas a comprometer tu integridad. Vas a pisotear a otros. Pero si crees que la bendición viene de la pobreza en espíritu, entonces vas a perseguir la humildad. Vas a reconocer tu necesidad de Dios. Vas a ser honesto contigo mismo. Si crees que la bendición viene del poder, entonces vas a perseguir el poder. Vas a buscar dominar a otros. Vas a ser violento si es necesario. Pero si crees que la bendición viene de la mansedumbre, entonces vas a perseguir el autocontrol. Vas a buscar canalizar tu fuerza de manera sabia. Las bienaventuranzas no son simplemente enseñanzas morales. Son una invitación a una manera completamente diferente de ver la vida. Cómo vivir las bienaventuranzas en la práctica. Entonces, ¿cómo vivimos esto en la práctica? Primero,
necesitamos reconocer nuestra pobreza espiritual. Necesitamos admitir que no tenemos todas las respuestas. Que necesitamos a Dios. Que solos no somos suficientes. Segundo, necesitamos permitirnos sentir. Necesitamos llorar por el estado del mundo. Necesitamos que nos duela la injusticia. No porque somos débiles, sino porque somos humanos. Y porque somos como Dios. Tercero, necesitamos desarrollar la mansedumbre. Necesitamos aprender a controlar nuestra ira. Nuestra arrogancia. Nuestro orgullo. Necesitamos ser fuertes, pero de una manera que sea sabia y controlada. Cuarto, necesitamos cultivar un hambre y sed de justicia. Necesitamos trabajar por un mundo más justo. Necesitamos defender a los oprimidos. Necesitamos hablar en nombre de los que no tienen voz. Quinto, necesitamos ser misericordiosos. Necesitamos permitir que el dolor de otros nos toque. Necesitamos actuar con compasión. Sexto, necesitamos mantener nuestro corazón limpio. Necesitamos vivir con integridad. Necesitamos ser honestos. Necesitamos no ser hipócritas. Séptimo, necesitamos ser pacificadores. Necesitamos trabajar activamente por la paz. Necesitamos reconciliar a enemigos. Necesitamos ser constructores de puentes, no muros. Octavo, necesitamos estar dispuestos a sufrir por nuestra fe. Necesitamos estar dispuestos a pagar el precio de vivir según nuestras convicciones. El impacto de las bienaventuranzas en la historia. Las bienaventuranzas han tenido un impacto extraordinario en la historia. Cuando los cristianos primitivos fueron perseguidos en el Imperio Romano, fue la promesa de las bienaventuranzas lo que los sostuvo. Sabían que incluso en la persecución, eran bendecidos. Cuando los reformadores protestantes desafiaron a la Iglesia medieval, fue basándose en las bienaventuranzas. Dijeron que la verdadera bendición no viene de la riqueza de la Iglesia, sino de la pobreza en espíritu. Cuando los misioneros fueron a tierras lejanas, fue la promesa de las bienaventuranzas lo que los motivó. Sabían que incluso lejos de casa, incluso en peligro, eran bendecidos. Cuando Martin Luther King Jr. luchó por los derechos civiles, fue basándose en las bienaventuranzas. Dijo que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Las bienaventuranzas no son simplemente palabras antiguas. Son promesas vivas que han transformado vidas a lo largo de los siglos. Lo que las bienaventuranzas revelan sobre Dios. Finalmente, las bienaventuranzas revelan algo profundo sobre Dios mismo. Revelan que Dios valora cosas que el mundo no valora. Dios valora la humildad más que el orgullo. Dios valora la compasión más que la dureza. Dios valora la justicia más que el poder. Revelan que Dios ve a los que el mundo rechaza. Los pobres. Los que lloran. Los mansos. Los perseguidos. Dios los ve. Y los bendice. Revelan que Dios está en el lado de los oprimidos. Que Dios quiere que haya justicia. Que Dios quiere que haya paz. Revelan que Dios es misericordioso. Que Dios no es un juez severo que simplemente castiga. Que Dios es compasivo. Que Dios entiende el sufrimiento. Revelan que Dios valora la integridad. Que Dios quiere que seamos honestos. Que Dios quiere que nuestro corazón sea puro. Revelan que Dios es un Dios de paz. Que Dios quiere reconciliación. Que Dios quiere que nos amemos los unos a los otros. En resumen, las bienaventuranzas revelan que Dios es completamente diferente de lo que el mundo nos enseña a esperar. Una transformación radical. Cuando Jesús terminó de enseñar las bienaventuranzas, la multitud debe haber estado en silencio. Porque lo que acaba de escuchar es una transformación radical de todo lo que creían. No es que ahora sean bendecidos porque son ricos. Son bendecidos porque reconocen su necesidad. No es que sean bendecidos porque son fuertes. Son bendecidos porque controlan su fuerza. No es que sean bendecidos porque son poderosos. Son bendecidos porque trabajan por la justicia. No es que sean bendecidos porque son respetados. Son bendecidos porque son misericordiosos. No es que sean bendecidos porque evitan el sufrimiento.
Son bendecidos porque están dispuestos a sufrir por lo que es correcto. Esto es una inversión completa de valores. Y es precisamente por eso que es tan poderoso. Porque cuando reconoces que la verdadera bendición no viene de lo que el mundo te dice que venga, entonces eres libre. Libre de la obsesión por la riqueza. Libre de la obsesión por el poder. Libre de la obsesión por la reputación. Y en esa libertad, encuentras algo que el dinero no puede comprar. Encuentras paz. Encuentras propósito. Encuentras a Dios. La invitación. Así que hoy, Jesús te hace la misma invitación que le hizo a esa multitud en la ladera de Galilea hace 2000 años. Te invita a reconocer tu pobreza espiritual. A permitirte llorar. A ser manso. A tener hambre y sed de justicia. A ser misericordioso. A mantener tu corazón limpio. A ser pacificador. A estar dispuesto a sufrir por lo que es correcto. Te invita a una vida diferente. Una vida que no mide el éxito por el dinero o el poder o la reputación. Una vida que mide el éxito por la proximidad a Dios. Te invita a ser bendecido. No en el sentido que el mundo entiende, sino en el sentido que realmente importa. Si este video te abrió algo nuevo, ayuda a que otra persona lo encuentre. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Deja un comentario, aunque sea una sola palabra. Y si aún no te has suscrito a Biblia Simple, este es el momento.